Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Regional TV los volvemos a saludar en este programa que se llama Voces con Historia. Mi nombre es Cecilia Saruni-Chalfsen y en esta oportunidad voy a entrevistar a Hugo Arellano Carvajal, una persona muy conocida acá en Limache y en la región, que tiene una historia bonita, emocionante y entretenida y que nos nutre de un montón de cosas que queremos difundir y queremos que ustedes sepan también. Bienvenido, Hugo, y la primera pregunta siempre es que queremos conocer cuál es tu historia de vida. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, desde el colegio. Sí, Ya. de chiquitito. Llegamos chiquitito, llegué con un par de meses a Limache, según la historia que me han contado mis padres, porque se instalaron en Limache. Mi padre es porteño, era porteño, pero mi mamá de la Quebrada Alvarado. Ya. Y ese encuentro entre mis queridos padres hizo que mi papá se viniera a Limache. Le gustó este lugar, por supuesto, se vino por otra cosa. Enamorado. Enamorado más que nada. Y como era periodista, y ya llevaba una carrera de periodismo con varias radios donde él trabajó en Valparaíso, se vino con la idea de instalar una radio en Limache que no había. Ya. No había en esa época. Y instaló la radio Limache. Ya. Bueno, nací en Limache. En la época del colegio, empecé en el colegio alemán de Quilpué. Ya. Un día se le ocurrió a mi papá y a mi mamá enviarme al colegio alemán, no sé por qué, pero la verdad es que fue muy positivo. Siempre sigue, es un buen colegio, sin Pues lugar a dudas. Sí, por supuesto. Podemos tener otras aprensiones, pero es un buen colegio. Absolutamente, Sí, absolutamente. Académicamente hablando. Exacto. Bueno, y así que mi parte de la juventud, de la parte estudio, hasta el octavo medio fue en el colegio alemán de Quilpué. Ya. Y como yo era un poquito revoltoso y tenía algunas ideas un poquito más modernas que muchos limachinos, que un Limache un poquito conservador, Sí. todavía hoy. Todavía hoy. Sí. Tuve que cambiarme al Liceo de Limache. Ya. Así que volví al Liceo de Limache, del primero de enseñanza media, ¿no? Ya, ¿Así se sí. llama? Antes se llamaba de otra manera, se llamaba bachillerato. No, El bachillerato al Se final. llamaba ¿no? humanidades. Humanidades. Y bueno, llegué a este liceo, que no es el mismo de ahora, era un edificio diferente. Y la verdad que mis 4 últimos años de estudio a nivel secundario fueron muy simpáticos, Sí. porque fue una época muy movida, fue la época de la guerra de Vietnam. Oh, la revolución de las flores. Por supuesto que Ajá. estábamos en contra, Ajá. donde los norteamericanos una vez más estaban invadiendo Sí. algún lugar del mundo, Sí. como lo hace hoy mismo, ¿no? Mira, la historia se repite. Se repite, lamentablemente. Y bueno, aquí en Limache descubrí un deporte como el voleibol, que me gustaba mira. muchísimo, así que fui seleccionado de voleibol del liceo, ganamos un campeonato regional y estuvimos en el campeonato nacional en Iquique, en Rancagua, Mira. representando a Limache especialmente, a nuestro liceo de Limache. Mira qué Ya. bonito. Es una parte de la juventud. Y fuera de eso, bueno, cuando hacíamos la cimarra, que no se escucha mucho, nos Que íbamos no lo ve- con no lo la ven. playa. Exactamente, Claro. con un montón de Bueno, amigos. ¿quién no hizo la cimarra, Sí. Hugo? Bueno, Bueno, hay algunos que no, pero... Nosotros éramos especialistas. Sí. La verdad. Así que la verdad que tuve una juventud muy simpática y también militante, porque desde muy joven me interesé en la parte social de nuestro país, que siempre ha cadecido bastante de un verdadero sistema social. Ujú. Así que empecé a militar en la juventud socialista Ya. a los 14 años. Wow. Y bueno, ahí eso también fue una evolución para no solamente crecer, sino también para madurar y darse cuenta de lo que estaba pasando verdaderamente en Chile o en otros países, porque la guerra de Vietnam, los que participábamos eran aquellos que ya teníamos alguna poquito de madurez política. Sí, ¿no? claro. Hoy sería más difícil. Con los teléfonos y las otras cosas. Sí, no es lo sí, mismo. no es lo mismo. mismo. Es otro Así que mi juventud fue agitada en sentido positivo, agitada en sentido político también.
Y bueno, agitaba también En lo de sentimental, la parte más bonita, ¿no? En esos pololeos lindos. En esa época era bonito porque había que conquistar. Exactamente. No era por un WhatsApp que uno conocía a alguien, no, ahí había que jugársela. Había que, como lo comentábamos con alguna otra entrevistada, que era que mis hijos, yo les decía que alguna vez me preguntaban, ¿y cómo tú lo hacías? Bueno, yo me ponía de acuerdo con la persona, no necesariamente pololo, con el que fuera, digamos, nos vamos a encontrar en la puerta del cine a ver, yo me acuerdo, Fiebre Sábado por la Noche, no sé, cualquier, era eso. Algo así, y tú estabas ya a las 5, y si no llegaba le habría pasado algo, pero Exacto. Eso era, no... No, la comunicación era diferente. Claro. Además, las citas eran serias. Sí. Uno Sí, iba, sí. no dejaba plantado a nadie. Sí. Hoy, si no funciona el WhatsApp, no pasa nada. No, da lo mismo. Y de esa época del Limache, de ese tiempo al Limache de ahora, ¿cómo estamos en Limache? Bueno, Limache ha crecido bastante, Sí. primero que nada, pero del otro lado, ese desarrollo que hay es un desarrollo como en cualquier lugar, no hay nada extraordinario. Lo único que lamento un poco es que Limache sigue siendo un poco conservador, según mis ideas muy personales. Lo lamentamos varios. Sí, ya. Pero si no, lo bonito ahora es solamente encontrar mucha gente de la época, y a veces, bueno, como yo estuve bastante tiempo afuera, me encuentro con mucha gente que hay montones de historias que uno las ha ido olvidando y es tan bonito encontrarse de nuevo, Sí. Especialmente las historias buenas, Claro. porque algunas no convienen. Sí, nos contaban de la fiesta de la primavera y cosas que se hacían teníamos en tanta- la pérgola, tanta cosa. No solo en la pérgola, teníamos ¿cómo se llama? En el estero de Limache, habían 2 o 3 especies de lagunas pequeñas donde pasábamos fines de semana súper, y venía mucha gente a Limache en esa época. La Poza Paraíso, la Poza Larga, sí, he escuchado de en eso. Querón, que estaban Piedras Blancas, Ya. También. Bueno, en esa época el agua pasaba, claro. no se la robaban. No se la roban, porque Exacto. no es sequía, es saqueo, No, estamos claros. exactamente, Sí. lamentablemente es así, ¿no? Así que había bastante movimiento en Limache. Se hacían muchos rodeos, me acuerdo, en la época de la familia Alegría, que era de los que movían estas cosas. Todavía queda una media luna por un sector de allá arriba, como por arriba del colegio Waldorf, bien para arriba, me parece. En algún minuto yo recorriendo las calles por algunas sí, pero campañas. son medialunas privadas. Gente sí. que lo ha hecho para poder entrenar en los Laureles también hay dos o tres medialunas. Sí. Pero en más que nada un poquito más privado. En esa época la medialuna era de todo el mundo. Además, donde se hacían las ramadas para septiembre, era donde hoy está la piscina municipal, están los talleres de la municipalidad. En calle, no me acuerdo cómo se llama esa calle, pero no es lejos de donde estamos. Sí, a ver, es la continuación de... Bulnes se llama, no. De las 40 horas hacia abajo. Exactamente. Esa calle. Y ahí había ¿cómo se llama? Un rodeo, una media luna. Una media luna. Mira. Duró muchos años. Y me acuerdo que unos cuantos políticos del Limache han prometido de nuevo una media luna que nunca se ha hecho. Ojalá que no. Bueno. Yo fui un tiempo, debo reconocer, yo viví muchos años en el sur y un tiempo mis hijos iban con su papá, porque también había mucha media luna allá y sí, en el sur hay mucho más. Incluso debo reconocer que también hasta por televisión miré y en algunas veces presencialmente los toros. Sí. Pero hoy día uno tiene derecho a cambiar, hoy día me parece brutal, hay tantas cosas que hoy día tú creas conciencia y dices, no puede ser. Sí, hay cosas que son un poquito delicadas en ese sentido, ¿verdad? Sí, como te digo, yo ahí en ese sentido yo cambio un poquito. Claro, yo tengo una posición un poquito más neutra porque me encantan los caballos. Claro, sí, pero que atrinquen una vaca y la hagan sufrir, entonces tú piensas en eso. Bueno, es para otro programa. Ok, perfecto. Es para otro programa. Pero esas son las diferencias que se ven. En Limache, hace años, se hacían las 100 millas de moto. Mira. Ahora hay poblaciones por todo ese sector. Sí. Y hay hasta un supermercado aquí en Limache, no lo voy a nombrar para no hacer propaganda, pero que hay fotos todavía de las 100 millas en uno de los muros. No muy lejos de acá. Se hacían también muchas carreras
estilo maratón y otras. Todas esas cosas desaparecieron un poco por algunas marchas así con colores, otras que tiene menos de deporte de lo que se hacía en esos momentos. Sí, exacto. Lamentablemente, bueno, uno va a decir que todo tiempo pasado fue mejor. No, hoy día hay muchos adelantos, hay muchas cosas que nos hacen la vida mucho más fácil. Pero uno sí siente esa nostalgia. Sí, esa nostalgia de esos tiempos que eran lindos, en donde había más tiempo también para hacer cosas. Por supuesto. Y había más contacto también entre la gente. Nos veíamos. Ahora, también la tecnología, lamentablemente, esa es la parte negativa, ha hecho que la gente sea muy individualista. Sí. Bueno, cuando uno ve en las calles toda la gente pegada con un teléfono, no mira ni la pasada de la calle. Tú vas en el metro, yo viajo mucho a Valparaíso en metro y anda todo, o sea, yo de repente voy con un libro y me quedan mirando así como mono raro cuando me puedo sentar, porque la verdad es que los jóvenes no dan mucho el asiento, a las señoras de la tercera edad. En nuestra época sí. Sí, es otra época. Mis hijos sí. Los míos lo tengo clarísimo. Míos también. Pero hoy día, bueno, hay cosas que son distintas, pero hay otras cosas maravillosas de la tecnología, como poder comunicarte tú te comunicas con tus hijos que están lejos, yo me comunico con mis hijos que están lejos. Y eso es maravilloso. Sí. Las enfermedades, un montón de cosas que se han podido prevenir, las investigaciones. La rapidez de esa comunicación. Sí. Si fuese solo eso, sería magnífico. Claro, el problema es que no es solo eso, que en vez de poner te quiero mucho, tú pones un monito con una cara. Bonito con una... Bueno. No es lo mismo. Sí, no nos vamos a poner unos viejos mañosos. Exacto. Tú me contaste de cómo partió tu vida, qué sé yo, acá y esto y lo otro, pero nosotros sabemos que tú tienes una historia bien difícil después de eso, cuando empezaste a entrar a la universidad y cuando vino el golpe de Estado, el golpe civil-militar. Y queremos saber de tu exilio y de ese, o sea, antes del exilio, digamos, todo ese proceso que fue. Bueno, si lo contamos a partir del... De cuando tú quieras. De acuerdo. Del triunfo de Salvador Allende. Ya, perfecto. Ahí empieza... Sí, ¿por qué nos vamos a poner tan trágicos? Alegrémonos un poco y después... Absolutamente. Esa fue una alegría muy grande. Sí, me imagino. Muy grande. Bueno, participábamos mucho en ir a los fundos, a enseñarle a la gente a leer y a escribir, estudiantes, como estudiantes, tanto hombres como mujeres. Ya. Éramos grupos de compañeros, donde ayudábamos un poco y nos recibían muy mal en los fundos. A los pijes. Hasta balazos. Wow. Hacia Yiu, Los Leones, que era cerca de donde yo viví y vivo hoy de nuevo. Los dueños de los fundos no estaban muy contentos que apareciésemos. Y en un momento, sin que yo tenga que ver algo con ninguna religión, a través de una de las religiones que logramos acercarnos un poquito más contando una chica. Para ir con una chapa. Eso, con una chapa falsa, para que la gente pudiésemos hablarles y íbamos solo a enseñarles a leer y a escribir, de ningún color político ni de religión, nada. Y mientras algunos curitas por ahí tocaban canciones de folclore, me acuerdo, en esa época, nosotros después nos quedamos una horita enseñándole A con A, B, etcétera, etcétera, con los silabarios. Con los silabarios, sí. Y aunque nos recibíamos mal, insistíamos y seguíamos yendo. Eso fue en la época de Salvador Allende. Lamentablemente, la parte conservadora de nuestro país y ultraconservadora empezó a echar a perder todo ese buen ambiente que había con las famosas ideas y la mentira de que aquí en Chile se estaba transformando hacia el comunismo, la Unión Soviética, Cuba y otras cosas. Y cosas que nosotros en ningún momento vivimos, porque los rusos yo los veía a veces en la tele cuando empezó la tele, claro. Así que no tenía ni idea cómo eran. Fidel Castro se vino a pasear, pero tampoco fue mucho la ayuda que prestó. No. Gran valor para uno que tiene esa sensibilidad. Exacto. Pero efectivamente el apoyo de Cuba fue bastante poco, de económico, digamos. Fue mejor cuando llegaron algunos médicos y dentistas, que los movimientos de extrema del otro lado lo consideraban más como si fuera un espionaje. Y esa gente vino gratis a hacer asuntos medicales al pueblo chileno, como a la siguen gente sin viniendo recursos. Y aquí o a diferentes partes, no recuerdo en este minuto la sigla, pero hay un grupo de médicos cubanos que va donde se necesita. Exacto. Sin preguntar. Sí. Entonces, eso da
daba rabia, porque se veía que era positivo, que no había nada malo, pero había una campaña de mentiras, bueno, hoy también, para tergiversar todo. ¿Ah? Por ejemplo, uno ve que otra vez los norteamericanos y otros países están volviendo a Sudamérica porque están perdiendo el poder en el Medio Oriente y otros, y están volviendo por estos lados, ¿no? Y nadie dice, o sea, no hay reclamo. Y cuando venía gente a ayudarnos, era terrible. Bueno, lo mismo pasa en los últimos tiempos. La historia se repite lamentablemente. Así que se fue transformando un poquito en posiciones más extremas para todo el mundo. Porque si a mí me atacaban y nos trataban de comunistas, que nunca milité en el Partido Comunista, pero nos trataban de comunistas, molestaba porque no lo hacían de una manera ni simpática, sino lo hacían para herir. Para denostar. Exacto. Porque es como peyorativo decirte comunista, claro. Todavía hoy, Sí, créeme que lo sé. El que no está de acuerdo con algunos señores que tienen el poder, somos del otro lado. Entonces, eso empezó a crear algún clima, y eso se notaba entre los estudiantes, en los liceos, un poquito menos, pero también la extrema derecha trabajó mucho y tenía muchos medios para convencer a cabros jóvenes, pero los convencían con plata. Nosotros los convencíamos con conciencia, con ideas, ¿entiendes? Entonces, eso empezó a crear un clima un poquito más calentito. Y bueno, el resultado fue el golpe cívico-militar. Golpe cívico-militar que atacó primero tu radio. Sí, la de mi padre. La radio de tu padre, exacto. La radio de tu padre, y después partió un tremendo periplo que quiero que no. De acuerdo. Que nos cuente. El 11 de septiembre de 1973, a las 4:30 de la mañana, la radio nuestra, de mi padre, fue bombardeada. Ahí empieza un ciclo bastante feo, negro de la historia chilena, porque la radio lo único que tenía era una posición social. No había ningún terrorista, no teníamos escondidos a los rusos, ni a los checoslovacos. Con suerte tenía yo una onda para cazar pajaritos. Exacto. Claro, exactamente. Pero seguramente te achacaron armas sí, por supuesto. Esos libros terribles de la editorial Quimantú. Sí, por supuesto. Que sí, no solamente los libros, los discos, que en esa época estaban los 33 long play, ¿De y los 45, o de 45? De 45, y el 88, que eran los más viejos, que no, giraban mucho más rápido. Bueno, también los conocimos. Los destruyeron todos, los quemaron, o sea, quemaron la cultura. Bueno, y en ese lapso de la mañana del 11 de septiembre del 73, la radio fue bombardeada y fue atacada a balazo limpio por los cosacos, que se llamaban en esa época, por lo menos, marinos del Belloto, infante marina, y en una reacción, yo creo hasta de miedo, mi padre me dice: anda a avisar a Carabineros que están atacando la radio. Qué iluso. Exacto. Claro, hoy con el diario El Lunes, exacto. Pero en ese minuto tú y creías. yo tomé un vehículo que estaba ahí, que era de Jaime Aldoney. Como yo le manejaba los fines de semana, cuando le gustaba manejar, lo acompañaba. Jaime Aldoney, detenido desaparecido, o ejecutado político, no lo sé. Detenido desaparecido de Limache hasta el día de hoy. Exacto. Interventor nacional de CCU, cuando la nacionalizaron. Y salí con el vehículo, no alcancé a 100 metros, y el vehículo fue ametrallado de delante hasta atrás, y yo recibí un impacto de bala en una de mis piernas, y hasta ahí llegó a la historia del inicio de la dictadura. La radio fue baleada por todos lados hasta hoy en el antiguo edificio, que lamentablemente está a la venta por otras razones. Por otras razones. Hay hasta marcas todavía en los muros de todos los balazos que le pegaron a la radio. Había un odio que se lo autocrearon. Bueno, y ahí lamentablemente pasé por todos los sectores de la región de detención. Sanatorio Naval de Olmué. Está en Limache, pero siempre se le llamó Olmué. Fue un centro de tortura dirigido por un Pedro Arancibia Soler, un teniente de la Marina. El Belloto, la comisaría de Limache, la Academia de Guerra, el Fuerte Silva Palma, el buque Lebu y finalmente la cárcel de Valparaíso. Toda esa vueltita, el Coracero Viña del Mar, donde hoy hay mall,
Exactamente. había un regimiento. Sí, por el Bueno, y regimiento Corazero. en el Belloto también, la base naval. La base que aeronaval. hoy está lleno de mall. Sí. Y mucha gente ni siquiera sabe que ahí... Lo que era hay debajo. Lo que hay debajo. Lo que hay debajo. Y hay un detalle que no hace mal de repetirlo a veces. Los únicos locales y mall de toda la región, no sé para el resto del país, que no tiene estacionamiento subterráneo, el Belloto. ¿Y por qué? Cuando hay para abajo cualquier cantidad de metros, no pasa ningún canal. Mira, yo tengo entendido que cuando eso se vendió... La Armada lo vendió. Sí, se vendió con una cláusula, y la cláusula decía que no se podía picar hacia abajo. Absolutamente. Entonces ahí tú dices, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay ahí? Y efectivamente, con tu historia se confirma el hecho de que ahí hay gente que no tuvo la suerte, no quiero decir la suerte que tuviste tú porque lo pasaste pésimo, pero que la pagó más cara que tú, porque hay mucha gente que la pagó con la vida. Es muy raro. El único mall que no tiene estacionamiento subterráneo. Mira qué extraño. Donde hubo un centro de tortura, el más grande de la región. Ay, Dios mío, qué tiempos más amargos, qué tiempos más difíciles. Así que ese fue mi vuelta vacacional pagado por la dictadura hasta el 74. Es 10 meses. Ya, y después de eso tengo entendido que tú siempre replicas que te conminaron a salir. No fue que tú no te fuiste de Chile porque quisiste irte. No. Tengo un decreto de expulsión donde marca que yo soy una persona peligrosa y que siempre he estado con ideología marxista-leninista. Ya. Y para el detalle y la risa de mucha gente, el que firmaba era un brigadier militar de apellido Marx. Y me acusaban de marxista, así que lo tengo, tengo el documento, se lo puedo mostrar cuando quieran. Ya. Así que fui expulsado de un día para otro junto a mi padre. Nos sacaron de la cárcel de Valparaíso, que fue el lugar donde estuvimos detenidos después de todo ese recorrido por la provincia. Nos llevaron al aeropuerto y en el aeropuerto nos dijeron que íbamos a Argentina. Así, sin un peso, sin maleta, sin así ropa. Como estoy hoy día vestido, fuera. Sin maleta, sin nada. Al avión, en la subida del avión nos sacaron las esposas. Como delincuentes. Como delincuentes. Qué horror. Sí. Y bueno, los únicos que sabían dónde íbamos eran los del avión, porque ellos fueron informados. Y llegamos a Buenos Aires. Buenos Aires en democracia todavía. Sí. Ya, duró poco. Pero un par de meses más tarde llegó la dictadura también a Argentina. Y ahí también lo pasamos bastante mal porque la casa nuestra fue visitada por las 3A muchas veces, varias veces. Tuvimos la suerte, bueno, yo estuve detenido 2 o 3 veces, un día, 2 días, y nos dejaban libres. Pero para ellos todos los chilenos eran terroristas. Así que otro detalle. Fui a la universidad porque quería seguir estudiando. Había empezado en Chile, a estudiar combustión interna en un instituto superior de Valparaíso que dependía de la Santa María. Y quería seguir así, que era mi locura. Obvio. Siempre me gustaron las tuercas. Y la señora que estaba en la recepción donde se inscribían los alumnos, ella, una argentina, me dijo: che, no te inscribas. Me quedé frío. Y ella me explica, me dice: todos los días vienen aquí los de las 3A para ver qué chileno se inscribió en la universidad para ir a buscarlo. Así que creo que me salvó la vida. Te salvó la vida. Te salvó, porque las 3A eran bravas. Sí. Además eran delincuentes. Sí, eran delincuentes asesinos. con armas. Sí, claro. Algunos no eran ni siquiera militares, eran delincuentes que les pagaban para que asesinaran a la gente. Dios mío. Así que no vivimos muy tranquilos los 3 años. Y Amnistía Internacional decretó que sacaba a todas las familias numerosas primero de Argentina. ¿Y ustedes ya estaban allá con mamá, papá y hermanos? Claro, mis hermanos llegaron después en tren, mi madre los envió. Y bueno, y mi papá salió nos echaron a los dos. Fuimos expulsados los dos. Así que para aquellas malas lenguas en Limache que decían otra cosa, a nosotros nos expulsaron. Yo no me quería ir, pero en Chile no era posible que nos liberaran. La única posibilidad fue: los liberamos, pero para afuera. Pero para afuera. Así que lo sepan algunos que escuchen esto. Sí, que creen que la vida ha sido tan fácil que se fue. Y que no saben la vuelta que te diste por Buenos Aires antes del próximo destino que nos vas a contar. Sí. Amnistía Internacional tuvimos la facilidad o
lo buenísimo que le propusieron a mis padres Canadá, Holanda y Luxemburgo. Canadá, mi papá y nosotros no queríamos saber nada porque consideramos que era casi una colonia norteamericana. Hoy vemos que los mismos canadienses se han dado cuenta que la han pasado muy mal Tienen que con los levantar la voz. yanquis, Sí, exactamente. que lo han utilizado durante tantos años. Holanda, nosotros tenemos una impresión de Holanda de media hippie o algo de estilo. Tu Claro, papá le daba miedo el barrio a mí rojo. no le gustaba mucho ese lado. Era un hombre conservador. Sí, en ese sentido sí. Y así que se decidió por Luxemburgo. Luxemburgo en esa época no tenía regimiento, o sea, ejército. Ya. Un país democrático donde convivían los socialdemócratas con los socialistas, con los liberales, con los demócratas cristianos, o sea, un país donde se respetaban entre políticos. Así que se decidió que nos íbamos allá. Además, Luxemburgo también nos interesaba porque todos mis hermanos, incluido yo, estudiamos en el colegio alemán. Así que teníamos la base de la lengua alemana, que podía servirnos porque ahí se habla luxemburgués, alemán y francés. Perfecto. Son las 3 lenguas oficiales. Y bueno, el francés lo aprendimos más allá que aquí porque aquí nos reíamos un poco más de las profesoras de francés en el liceo cuando había que decir oui con la boquita hacia adelante. Oui, je parle français. Oui, moi aussi. Seulement un trop petit peu. D'accord, très bien. Pero bueno, allá nos ayudaron mucho en ese sentido. Y el que quería estudiar un poco de lengua también nos ayudaban. Y no nos dejaron trabajar inmediatamente para que nos aclimatásemos al país. Habían grupos de acogida donde habían franceses, ingleses, alemanes, luxemburgueses, italianos, de los que me acuerdo, españoles, de todo. Y esos grupos ayudaban a las familias numerosas a que no te sintieses como extranjero. Y eso lo hicieron con todos los chilenos. Mira, qué maravilla. El gobierno luxemburgués nos entregó una casa que era solamente provisoria hasta que nosotros empezásemos a trabajar, a tener medios como para solventarte la vida. Eso fue Luxemburgo, al cual, le agradecemos muchísimo porque nos enseñaron a ser seres humanos de nuevo. De nuevo, exactamente. Les devolvieron la dignidad. Exactamente, la que perdimos en Chile y en Argentina. Y allá nacieron tus hijos, tú tienes 5 hijos. Tengo 5 hijos, que son todos profesionales, por eso que en este momento, el día que decidí volver con el acuerdo de mis hijos, ellos nacieron allá, sus colegios allá, todo lo que han aprendido, y son todos profesionales hoy. Qué bueno. Tengo 2 abogados, un financista, un periodista y uno medio lobo. Es más pequeñito, que es un campeón. Es muy inteligente, pero a su manera, a su onda. Todos tienen talentos distintos y los hijos son como los dedos de las manos. Exacto. Sí. Y así que bueno, cuando decidí, después de pasar en el extranjero 44 años, fuera de mi país, yo no tenía autorización de volver a Chile hasta el 97. Ya. No tenía pasaporte, no tenía ningún papel chileno. Y un día... Porque además cuando tú te fuiste a Buenos Aires, te fuiste sin papeles, o sea, nada. En Argentina me dieron un carnet para manejar argentino, un carnet de ser humano argentino, todo era argentino, no tenía nada chileno. Dios mío. Y le pasó a todos los compatriotas que fueron expulsados, no solo a mí. Y bueno, los 41 años más o menos en Luxemburgo fue duro al inicio porque no estábamos en nuestro país. Además, el día que llegamos en el avión había medio metro de nieve. Wow, yo había visto nieve en la dormida. Sí, claro. Por allá, así un poquitito. Fue un shock, pero bueno, había que acostumbrarse. No había otra que hacer. Tuvimos muchas posibilidades y yo logré, con la lengua alemana, que me fue reconocida como primera lengua, entrar en un concurso del Parlamento Europeo. Ah, mira. Sí, participé y están los papeles, así que si alguien quiere verificar, que no crea que es, como decíamos en la época, no es cachiporreo. Había un poco más de 1000 personas que habían participado en estos concursos, y yo saqué el tercer lugar.
Mira tú, qué bueno. Porque fue un concurso un poco de técnica y Ya. como a mí siempre me han gustado las tuercas, los motores y todo eso, me sirvió bastante. Y era un concurso para la imprenta. Ah, Y ahí habían cuestiones técnicas, no muy fuertes ni grandes, pero había que conocer un poco de técnica para claro. eso. Bueno, y me reconocieron la lengua alemana Ya. para poder entrar. Porque, detalle, España todavía no está en la Unión Europea. Ya. España llegó en el 84, si no me equivoco. Ya. ¿Ah? Y yo entré al Parlamento en el 79-80. Así que todo lo que hice yo fue en alemán. Y que entre tiempo también había aprendido bastante de francés. Y el italiano lo aprendí en Chile, pero con los amigos. Hay tantos italianos Sí, sí. que me gustó además la lengua. Es Y precioso el sí, italiano. allá me puse a estudiar porque había que sacarse la... Bueno, y la verdad es que cuando uno tiene facilidad para idiomas, es como, no sé, es como tener habilidades para educación física Exacto, o matemática o lo que sea. exacto. Si aprendiste un idioma y se te hizo fácil, puedes aprender 2 o 3 más. Sí, Sí. bueno, aprovechando de lo que estás diciendo, terminé en Luxemburgo hablando 5 lenguas y media, se puede decir, porque Mira. el más frágil que tengo es el portugués. ¿Ah? Oh. Pero italiano, luxemburgués, francés, alemán, el inglés, por supuesto, Claro. también, aunque el inglés me gusta poco. ¿Ah? A mí también. Yo evito, cuando me dicen habla inglés, no. No, y hay tanta cosa que se habla como en Spanglish, Sí, que sí, hablamos sí. de, ahora no se dice, ayer hablaba con unas amigas, no, ya no se dice el look, hablando del look de las sí, sí, mujeres, sí. se dice el outfit. Sí. Las dos palabras Pero- son, dice Spanglish, no, eso no es Spanglish, No. eso es inglés. Pero sí, en Chile hay montones de Montones. cosas que las nombran en una lengua de los extranjera, norteamericanos. teniendo nosotros un lenguaje riquísimo. Absolutamente. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa, vamos a hacernos un cafecito, vamos a tomar un tecito, vamos a... ¿Qué es inglés? Sí, por eso yo tomo café. Yo no tomo té, salvo que esté enferma. Y, aunque, bueno, de repente son ricas unas agüitas de hierba, unas cosas así. Nos separamos unos 3 minutos más o menos y volvemos con Hugo Arellano Carvajal en esta entrevista. Espera. Pan caliente en la canasta, manos viejas, paso lento. El pregón dobla la esquina, huele a barrio y a recuerdo. La costurera en la ventana, hilvanando algún secreto. Un mantel para la fiesta, otro sueño para el techo. Somos oficios del pueblo, somos historia en la piel. Cada callo, cada arruga dice quiénes fuimos ayer. Somos canción de la feria, voz que nadie va a leer. Pero en la risa del mercado vuelve a nacer, vuelve a nacer. El albañil sube la escalera, la sol sobre la sien. Con su casco medio chueco levanta casas y también la fe. La florera acomoda colores, pone nombres a su taller. Lleve un ramo pa' la pena o pa' aprender a querer. Somos oficios del pueblo, somos historia en la piel. Cada callo, cada arruga dice quiénes fuimos ayer. Somos canción de la feria, voz que nadie va a leer. Pero en la risa del mercado vuelve a nacer. Vuelve a nacer. ¿Quién le da
casa con sus chistes, cura el cansancio al pasar. Somos oficios del pueblo, somos historia en la piel. Cada callo, cada arruga dice quiénes fuimos ayer. Somos canción de la feria, voz que nadie va a leer. Y en cada mano compartida vuelve a nacer. Vuelve a nacer. Bueno, aquí estamos de vuelta después de esta pausa en Regional TV. Este es el programa Voces con Historia y estoy con mi entrevistado, que hemos pasado un rato muy entretenido. Esperemos que ustedes también se entretengan, disfruten, reflexionen respecto de esta historia de la vida de Hugo. Hablamos de varias cosas y ahora quiero, cortito, porque después vamos a hablar de la radio, pero a raíz de esto de Luxemburgo, yo sé que hay una historia muy, muy bonita, que a mí me llama mucho la atención, que es la historia del camión. Ah, Hugo tiene un camión que ustedes lo van a ver en imágenes, que es un camión muy bonito, que es un camión muy representativo y es un camión muy solidario. Yo quiero que me cuente más o menos esa historia. bueno, esto viene a causa de mi estadía en Argentina. ¿Ya? En Argentina, como casi teníamos que escondernos por ser chilenos, en la época de la dictadura de Galtieri, manejé camiones ¿Ya? durante 2 años y medio más o menos, así que hice muchas rutas de Argentina en camiones. No tenía idea cómo funcionaba eso, pero aprendí ahí en un estacionamiento, me tocó un patrón de un transportista, muy buena onda, ¿Ya? y que le encantaba a los chilenos, aquí y allá. Bueno, y me dio la oportunidad. Así que en un par de semanitas aprendí todo lo que había que aprender y anduve en esos camiones. ¿Ya? Me quedé con esa cuestión Oh, que te gustó el de la vida y dije, un día tengo que tener un camión, pero un camión para pasear. Claro, ¿Ah? para mí. Exacto, para mí. Y como en Europa, no como en Latinoamérica, pero en Europa, las Fuerzas Armadas, cada 20, 22 años, los alemanes, los franceses, los belgas, los holandeses, venden los vehículos militares a quien quiera, ¿Ya? en una especie de remate. ¿Ya? Bueno, este vehículo, bueno, ya yo tenía la idea en la cabeza de lo que quería. ¿Ya? La marca también, dependía de las Y además tú sabías de camiones claro, y de tuercas, ¿no? y Y de todo eso. tuerca y de Claro. la mecánica. Sí, pues. En Argentina a veces había que arreglar uno mismo cuando se quedaba en pana en la ruta, pues no iba a venir una asistencia. Sí, ¿no? claro. Ya. No. Así que aprendí muchísimo en esa universidad Ya. de camioneros en Argentina. Y bueno, decidí el modelo que quería y me fui a la feria en Alemania, cerquita de Luxemburgo, 20 kilómetros. Un estacionamiento gigantesco donde habían 1000 camiones, sin exagerar, 2000 camionetas, vehículos todoterrenos, pero de todo, hasta estanques de agua, generadores, todo lo que uno se puede imaginar. Los ejércitos allá no esconden esas cosas, Ya. las muestran. En Chile una vez se me Sí. ocurrió tomar una foto, un camión del año del cohete, casi me llevaron preso, sí, claro. en la campaña de Lagos. Ya. Así de claro. Sí, sí. Bueno, y nos te prestan una moto eléctrica Ya, para que recorras para que el uno espacio, recorra. porque debe ser enorme. Y la verdad es que en un día no alcanzas a ver todo. Ya. Y yo marqué lo que me interesaba. Ya. Tenía que ser un camión tal, 4x4 por supuesto, grandote, con una cabina atrás que yo pudiese transformarla en camper. Claro. Esa era la idea. Para ir con el camión viajar, donde se te pa' viajar. tranque, para decirlo en Exacto. castellano. Exacto. Y así elegí ese vehículo. Y bueno, anduve en Europa bastantes kilómetros también con él. Anduve en Portugal, Italia, España, Marruecos. Hice sus cuantos kilómetros. mira qué Ya, lindo. apenas podía. Y bueno, cuando decidí venirme a mi país, que estaba decidido hace mucho rato, pero y de a poquito tenía que convencer a mis hijos primero Claro. que nada. ¿Ah? Y todo el mundo estuvo de acuerdo, me largué a comprar y logré comprar ese camión.
no me salió muy caro, felizmente, porque allá no se vuelven locos con esas cosas. Quieren que la gente los compre Sí. y el Estado recupera algo. Exactamente. En Chile estarían haciendo No. cualquier cosa para que la comisión de este otro... Sí, para qué lo va a ocupar y qué es lo que va a hacer. Y, hasta te pondría un Sí. satélite para Sí. controlarte. Sí. Ya. Son gente con otra preparación. Bueno, lo preparé y en Alemania misma hay alguien que me lo transformó en camper. Hoy tiene cama, ducha, cocina, refrigerador. O sea, está equipado. Está equipado. Y dije, bueno, me voy en tal época a Chile a embarcarlo. Así que lo llevé a Bélgica, Amberes, Ya. para embarcarlo en barco, traerlo hacia Chile. Eso lo hice en el comienzo del 2020. Ya. Se envió a Chile y el camión estaría llegando en marzo más o menos a Chile. Bueno, llegué a Chile yo en marzo, el 17 de marzo, pandemia. Oh, de veras. Entonces el barco que venía el camión y tantas otras cosas en San Antonio, los devolvieron a Bélgica porque el puerto chileno estaba cerrado por la pandemia. Oh. Así que así empezó esa historia con ese camioncito. Bueno, Y después... desembolsa de nuevo para traerlo. Sí, no, bueno, la compañía no nos cobró. Ya. Buena pregunta. La compañía belga no nos cobró nada en más. Ah. Pero en Chile nos cobraron millones por tenerlo en bodegas que antes eran estatales y ahora son privadas. Las bodegas de los puertos. Exacto. Tantas cosas. Como Sí, tantas otras cosas claro, más la que hemos privatizó la privatizado. dictadura. Y bueno, finalmente pudo llegar a Chile un par de meses más tarde, cuando ya se abrieron los puertos de nuevo y bueno, que la desinfección por todos lados para que pueda entrar. Llegó a Chile y esperé 8 meses para poder sacarlo del puerto de San Antonio. Me presenté 4 veces todos los documentos originales, todo. Bueno, una vez estaba el aduanero enfermo, después el otro estaba con COVID, después trabajaba solo uno y no dos, etcétera, etcétera. Y me pareció muy raro todo esto, entonces me fui a una agencia a decirle, ¿esta cuestión? Bueno, en la agencia me contaron un cuento que al final era cierto, pero no se las creía, yo dije, pelambre. Me dice, hable con un abogado. Bueno, fui a ver un abogado y escribimos a la aduana, pero teníamos que comprender que todos los atrasos que habían era por la pandemia. Y de repente, al 7º mes, creo, aparece un aduanero de Punta Arenas que De venía mi tierra. castigado, tu tierra, De mi tierra amada. que venía castigado. De la República Independiente de Magallanes. Eso. Yo soy de la República de Limache, Jalé. Bueno, yo ahora estoy feliz viviendo en Limache, pero no olvido dónde están mis raíces. Y me llama cualquier día, ¿usted es el dueño de tal y tal? Sí, le digo, ¿y por qué está aquí? Le digo, Contésteme usted. pregúntele a la aduana. Claro, Yo tengo, sí. ya, véngase para acá, puede venir mañana. Partí como un balazo. Me dijo, lo vamos a arreglar esto. ¡Wow! Así que me fui. Y esta persona me explica, me dice, yo le voy a contar la verdad. Lo querían cansar y que usted dijera, cómanse el camión. Bien, claro. Entonces va a remate y lo va a rematar alguien interesado de por aquí. Por ahí va el cuento. Y me dice, yo venía castigado porque yo denuncié algo parecido en Punta Arenas. ¿Te das cuenta? Ahí estaba el asunto. En 3 días me sacó el camión. ¡Oh! Yo estaba más feliz que Que perro con 2 colas. eso, por lo menos. Bueno, y ese camión ahora tiene un uso solidario, tiene un uso en campaña, está muy bien pintado, es muy Sí. bonito, es muy bueno, llamativo. la pintura también es especial. Ya. Yo lo traje con los colores del ejército alemán, Ya. mimetizado, ¿no? Que se llama. Y en Concón, uno de los días del paseo, cuando ya tenía todos los papeles Ya, en orden, tiene todo en orden, ¿ah? Ya. Es un camión que tiene todos sus papeles al día. Llegando a la rotonda que hay en Concón, 2 cabros jóvenes me tiraron un par de peñascos y me reventaron los 2 parabrisas delanteros. Son parabrisas separados. Y me gritaron,
CTM, Para milico. ti y para tu abuela, claro. Eso, todo. Claro. Alcancé a gritarle que yo no tenía nada No, que ver con el claro, ejército, con ningún sí, ejército, sí. pero ya era muy tarde, Sí. los parabrisas ya estaban Ya rotos. estaban rotos. Así que inmediatamente decidí, lo hice arreglar en Concom, porque había un especialista de parabrisas cerquita de ahí, las cosas de la vida. Y llamé a concurso a través de la radio Ya. para quien se atrevía a pintar esto y que me presentara un proyecto. Se lo ganó una artista limachina, Ya. Andrea, me acuerdo su nombre, que me presentó dos proyectos y me gustaron mucho. Y ese es el proyecto que está encima, que es la cordillera, con cóndores encima. Muy bonito. Una cuestión a la chilena. Alegre, bonito. Bueno, y desde esa época me hacen fotos. Sí, sí. Sí, es muy reconocido y además yo quiero reconocer y quiero valorar esta historia que nos cuenta Hugo, porque ahora vamos a hablar un poco más de la radio, pero lo que significa que Hugo se haya venido. Hay yo sé que habrías vivido más tranquilo, con menos incertidumbre y decidiste volver a Chile, volver a tu patria. Y volver a ser patria en Limache y volver a levantar un proyecto que era de tu padre. Sí. y que hasta el día de hoy sigue, que es la Radio Latina, y quiero que me cuentes un poco de ese proyecto, de esa radio latina que hoy día nos une, nos comunica y tiene una historia igual bien bonita. Sí, bueno, Radio Latina existe desde el 94. Ya, Antes de Radio Latina era Radio Victoria, ya. que se llamó Radio Victoria por el triunfo de Salvador Allende, mi padre, que fue toda su vida socialista. Ya, En homenaje a su triunfo le llamó Radio Victoria. mira qué bonito. Y antes de eso se llamaba Radio Limache. Ya, ¿Ah? Bueno, la radio actual, la latina, empezó sus transmisiones cuando hubo el 94, fines del 94, porque había que hacer todos los papeles de nuevo. Mi padre tenía una concesión de radio AM, ya. que son de radio que llegan mucho más lejos con Sí. la misma potencia. Los molestó tanto que al final le dieron una nueva concesión, pero FM. Y perdón la ignorancia, ¿hoy día hay radios AM? Sí, sí, Ay, sí. ya, La ya, ya. Bio Bio, Cooperativa, Ah, las son grandes radios AM. chilenas son AM, porque la AM es una frecuencia que salta, y como salta puede pasar Puede sobre un llegar a más cerro, partes. mucho más lejos. Ah. La FM choca con un cerro y detrás del cerro no te Hasta escucha ahí no nadie. llegaste. Ah, ¿Ya? perfecto. Y fue una época de un asunto de la dictadura, Sí, claro. que las radios tuvieran menos alcance porque para ellos era menos peligroso Exacto. que pudiesen transmitir algo, algo sedicioso. Exactamente, Sí. exactamente. Ahí está la verdad de la Sí, milanesa. obvio. Bueno, logró esta ¿cómo se llama? Esta autorización, pero la autorización, como él insistió tanto, le dieron 1000 kilos de potencia, Ya. que es una de las radios más potentes de la región. Mira. ¿Ya? Para que no alegara más, seguramente, porque en AM tenía más potencia todavía. ¿Mm? Bueno, y esa radio latina que no llegara tan lejos. Claro, porque era... Exacto. Tiene que haber habido alguien que se acordara que eran Por supuesto, porque medio extremistas ustedes con el claro, verbo. Claro. La concesión de la radio Victoria fue anulada por la dictadura militar. Así que ya no había más concesión. Sí. Así que era una nueva, pero reconocía que mi padre siempre fue radiodifusor. Claro. Ya. Esa concesión, y tengo que hablar de ese puntito bien rápido, esa concesión no puede ser dada a un extranjero, Ya. solamente chileno, esa es la ley. Ujú. Y en la familia, el único que tenía la nacionalidad chilena y que nunca quiso adoptar una nacionalidad extranjera, como muchos de los compatriotas que lo hicieron por una facilidad administrativa, Ya. para no andar con visado todos los días. En Europa los 27 países Sí, claro. no necesitan Sí, visado. sí. Bueno, entonces mi familia se nacionalizaron todos, luxemburgueses. Ya. Y yo, el porfiado, no. Hasta que no exista ¿cómo se llama? El dictador, tendrá un chileno Sí. exiliado. Sí. Así de porfiado soy. Ya. Así que esa concesión fue colocada a mi nombre, a pedido de mi padre. Ah, mira. Y desde el 94 la concesión de la radio latina no es mía, pero es lo que el gobierno te entrega como autorización. Claro. La concesión está a nombre mío.
Mira tú. Y es Exacto. una radio que hoy día también ha crecido, que además yo sé que transmiten en Facebook Live, que tiene hartas cosas, que tiene un montón de programas Redes. y que llega a un sector bien específico de la población. Sí. Porque eso era lo que quería tu papá. Tu papá siempre Absolutamente. fue un tipo muy solidario, me contabas tú. Exacto. Un tipo, perdón, qué feo, un caballero. Un compañero. Un compañero. Sí, y ese fue también ¿cómo se llama? La promesa con mi padre, porque la quería. En un momento estaba hasta Carría, todo lo que había pasado, y la quiso vender. Ya. Y había un conglomerado mexicano que es dueño de muchas radios en Chile, hoy ya, que andaba detrás. Y él me dijo, si tú estás interesado y te vas a quedar con la radio, tú la compras. Sí. Así que hicimos un acuerdo, se compró, y uno de mis hermanos estuvo aquí 22 años dirigiéndola, porque yo estaba todavía en Europa, Claro. todavía no me jubilaba, y yo decidí jubilarme y venirme a Chile, Ajá. con jubilación de allá, que es más interesante que la nuestra. Claro. No. Yo creo que allá debe tener sistema de reparto igual que las Fuerzas Armadas. Exactamente. No capitalización individual como el resto de los eso no mortales. existe allá, eso no existe no. allá. ¿Ah? Y bueno, después de eso, yo con la idea de volver, pero con la paciencia de terminar, jubilar y convencer a mis hijos también, porque los estaba dejando Sí, po. sin el papá. Sí, po. Y yo sin los hijos. Sí, que es difícil. Bueno, no fue muy fácil, pero al final yo creo que es la parte izquierdista. Yo dije, no, hay mucho que hacer en Chile, vamos a dar una manito, aunque sea pequeña, vámonos. Y así fue, pues. Así que en 2020, antes de mi camión, llegué. Ya, claro, antes del camión. Y es una gran labor la que hace Hugo. Yo doy fe de su solidaridad, de su esfuerzo, de que la radio requiere recursos, requiere una serie de cosas, y ahí está siempre presente. Ahora, para finalizar, te vamos a hacer 3 preguntas que siempre le hacemos a nuestros entrevistados. Y la primera es preguntarte cuál es tu comida favorita. Porotos con rienda. Porotos con rienda. Me Mira, encantan. Me gustan los porotos con Sí, rienda, es una sí, comida muy sí, rica. sí, sí. Aunque sea en verano o en el verano A lo puedes mí me da cambiar igual. con los porotos granados. Es que, bueno, los porotos granados también, Son ricos. pero es que la otra parte que me encanta, aunque en Chile hay mucho pez o pescado, se come poco en Chile pescado, come Muy mucha carne. poco de con la vacuno. cantidad de costa que Bueno, y tenemos. a mí el salmón me vuelve loco. Son las dos cosas que me encantan Sí, muchísimo. Es muy rico el salmón. Sí. Yo Y comí hay algunos mucho restaurantes salmón. por aquí cercanos que lo hacen muy bien. ¿Sí? Sí. Me sí, tenéis sí. que dar el dato. Ya. A mí el salmón me encanta. Comí mucho salmón porque yo viví mucho tiempo en el Claro, sur, cuando claro. recién partió el tema del salmón, así que yo comí salmón de todas las maneras que te puedes imaginar, y estuve un rato así como alejada, pero me volví a enamorar de nuevo del salmón, Ya, es muy rico. ya. Y de los porotos, la verdad es que a mí me gusta todo. Ya. No te- ¿Qué época del año te gusta? ¿Te gusta, además de las estaciones del año, pero qué circunstancia del año te gusta? ¿Te gusta tu cumpleaños? ¿Te gusta la Navidad? ¿Te gusta el 18? No soy un campeón de festejar aniversario Ya. o fiestas de fin de año. Además que soy ateo. Ya. Que lo sepa todo el mundo. Como del muchos programa, otros. Y siempre lo han sabido. Sí. Respeto todas las Claro. religiones que existan y creencias, pero la mía es creer un poquito como los mapuches, ¿no? Más en el sol, sí. La en el energía viento, del la universo. energía positiva, Sí. todas esas cosas, que las puedo palpar, las siento. Sí, claro. El resto no se siente. Todavía no he visto. Bueno, lo que pasa es que no tenemos el don de la fe. Sí. Entonces- Bueno, yo tengo fe en mía. Ah, claro, sí, pero me refiero a la fe de una divinidad. Exacto. Ya. Hasta ahora no tengo prueba de que eso exista, por Ya, eso. claro, Ese claro, es mi problema. claro. Pero por ejemplo, ¿te gusta el 18? ¿Bailas? Sí, un poco, ¿no? Sí, un poco. Un Y poco. además este sábado vamos a empezar unos cursos de cueca en la Corporación La Vaguada. Ya, sí. Yo te he visto. Para mejorando. Sí. Ahora, bailar me encanta todo. Eso sí. Yo algo me acuerdo. Ya. De unos corridos. Para una fiesta los abrazos. Y la última pregunta es que si tú no hubieses nacido en Chile, ¿dónde te hubiese gustado nacer? Sin pensarlo 2 veces, Argentina. ¿Qué hace? ¿Qué Che. hace? Che. Me encantan Anda. los argentinos. Me encantan los argentinos. A mí también. Sí. Los años que estuve en Argentina fueron muy solidarios, primero que nada. Aparte de las 3A. Sí, claro, hay excepciones. Pero, no, y son rebeldes, y eso me encanta.
los argentinos han sido capaces de pararle el carro a las dictaduras. Sí. Tienen Ahora no se explica mucho qué es lo que está pasando, pero va a pasar, pero va a pasar. está sí, empezando de sí, nuevo. sí, es Está un empezando proceso. de nuevo. Y es un pueblo grande, es un pueblo Sí. que se cree el cuento, Sí, es un sí, pueblo sí. muy bonito. Sí, A mí sí. también me gusta. Han tenido mala suerte como nosotros. Sí. Y el que tiene a la cabeza en Argentina otro trastornado Sí, como Trump. sí. Sí. Así que esas cuestiones pasan, pero la gente con eso despierta. Sí, efectivamente. No hay mal que dure 100 años ni cristiano que lo aguante, decía mi padre. Eso. Bueno, le damos las gracias a Hugo, que tuvo la paciencia tuvo el tiempo, tuvo el cariño hacia nosotros de venir y hacer esta entrevista y contar estas cosas que son personales, que son de su historia, pero que también es la historia del Limache, es la historia de la radio, es la historia del camión, es la historia de su exilio y es la historia de los años difíciles de la dictadura que vivió él como vivieron muchísimos chilenos en este país. Les decimos hasta luego desde Regional TV y los esperamos en otro capítulo en este programa Voces con Historia. Soy Cecilia Saruni Chalfsen y me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto.